Voy a compartirles el práctico, sí, el enunciado. ¿Se ve? Sí, claro, se ve. Bueno. Un pequeño comentario quiero hacer para que se vaya uniendo todos los conceptos hasta ahora. Si bien es cierto que vamos a ver específicamente las distintas categorías, pero también tenemos que ir viendo que los distintos conceptos que vimos hasta ahora, el objeto, los sujetos y la fuente, siguen siendo determinantes para encuadrar el hecho imponible. O sea, independientemente de la categoría a la que corresponda y los análisis que se haga de dónde imputar los ingresos, también vamos a rever algunas cuestiones de fuente y obviamente también de objeto y bueno, y ver cómo es la definición que nos hace la consigna y donde vamos a ir analizando que en muchos casos se van sumando todo lo que venimos estudiando hasta ahora. Por eso la importancia que tiene es que se vayan estudiando los prácticos y entendiendo la teoría y entendiendo cada uno de los ejercicios como para después ir viendo los que siguen, porque se van sumando todos los conocimientos. Eso es lo que yo hago hincapié ahora de parte de ustedes. Van a tener que seguir el hilo de la lectura y lo de los conceptos para que se puedan, digamos, clarificar los prácticos que se vienen, digamos, ¿no? Y después tengamos mucho más claro todo el proceso de determinación y liquidación del tributo. Bueno, yo leo los primeros ejercicios. Bueno. El práctico es el que tienen a la vista. Categoría de práctico número 4, categoría de ganancia. El periodo fiscal siempre es el X, o sea, es un periodo fiscal así determinado para X, cuestión de que no haya duda del análisis, que sí, es el que está siempre vigente a los efectos de las normativas. Indicar la fuente y a qué categoría pertenece cada una de las siguientes rentas. En el punto 1 nos da una persona humana, el señor Antonio Luna, que es médico y residente en el país. Percibió en X ingresos por los siguientes conceptos. Y bueno, ahí nos da distintos ingresos, A, B, C, D, E y F, cuestión de que nosotros lo podamos analizar. Sería interesante que de alguna manera intenten participar, intenten tratar de dilucidar las consignas, no son tan difíciles, pero bueno, hay que hacer un poquito el esfuerzo. Sergio, el primer caso, acá, en este primer caso que Sergio les está comentando, sabemos que este señor Antonio Luna es residente en el país. Entonces, si este señor es residente en el país, podemos determinar ya sobre qué va a tributar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de residencia? Dijimos que si era residente en el país iba a tributar sobre la totalidad de sus ganancias. Entonces, nosotros ahora, al analizar todos estos puntos, vamos a tener en cuenta que vamos a tener que definir si se trata de ganancia de fuente argentina, fuente extranjera, pero el sujeto, al ser un residente, va a tributar sobre la totalidad. Perdón, Sergio, solo a modo de aclaración. Muy pertinente, porque de esa manera es que estamos viendo que se van sumando las cosas y que todo se debe analizar cada vez que hay un encuadre sobre una renta, digamos, ¿no? El objeto, el sujeto, la fuente, si es residente o no es residente. Ahora vamos a abordar desde el punto de vista de qué categoría pertenece. Nos faltan algunos prácticos, por ejemplo, el tema del periodo de imputación, ese también va a ser muy importante. En definitiva, todos van sumando en cada uno de los prácticos a los efectos de ir comprendiendo todos los distintos elementos que se tienen que analizar para encuadrar correctamente un hecho. El primer caso nos dice que percibió honorarios por el ejercicio de su profesión en su consultorio ubicado en Posadas. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué fuente sería?
¿Argentino? Bien. Estamos hablando de una persona humana. Por lo tanto, ¿qué categoría le encuadraría dentro de eso? Nosotros vimos un poquito ya en objeto, en sujetos, ya vimos un poquito eso. Cuarta categoría. Cuarta categoría. Cuarta categoría. Digamos, y en el artículo 82, inciso F de la ley. Entonces, ahí está. Entonces, se trata de como la persona es residente en el país, son ganancias de fuente argentina, de cuarta categoría, ¿sí? Mencionadas en el artículo 82, inciso F de la ley. El punto B dice, dividendos en efectivos percibidos como accionista de Sanidad Sociedad Anónima, constituida legalmente en Buenos Aires. Actividad, sanatorio, 13.000 pesos. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer eso? ¿Estamos hablando de la sociedad o estamos hablando de la persona humana? Estamos hablando de una persona humana. Acuérdense que estamos determinando la ganancia para el señor Antonio Luna. Claro, nunca hay que perder de vista quién es el sujeto que percibe las rentas. En este caso, se trata de una persona humana que percibe dividendos. ¿En qué categoría estarían los dividendos en principio? Segunda puede ser. Muy bien, están en segunda. En segunda están en el artículo 48, inciso I. ¿Sí? Te lo leo, Sergio. Bueno. Artículo 48 dice, en tanto no corresponde incluirlas en el artículo 53 de esta ley, que son las de tercera categoría, constituyen ganancias de la segunda categoría, y el inciso I, los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas en el inciso A del artículo 73, que son las sociedades de capital. Que es el caso exactamente de la sociedad que estamos mencionando. Pero además el 49 también lo determina como ganancia agravada, pero este tipo de rentas, a partir de las reformas que se hicieron desde el 1.1.18, está encuadrado dentro del artículo 97 de la ley, y es lo que se llama renta cedular. Esto no es lo que le estamos preguntando acá, porque cuando veamos en el artículo 97, indica la forma en que se debe pagar el impuesto. Pero por ahora estamos analizando si es fuente argentina, si está grabado, la característica del sujeto, y que cumpla todos los requisitos como para encuadrar dentro de la categoría correspondiente relativas al sujeto, y teniendo en cuenta quién en este caso lo distribuye, que es una sociedad anónima. Luego, en el artículo 97, un poco más adelante, para que vean cómo esto se va a ir, cuando miramos el 97, esto ya tenemos que saber nosotros encuadrar, analizar y darnos cuenta rápidamente y poder decir, bueno, a ver, ¿cómo pago el tributo de esto? ¿Cómo pago el impuesto? Bueno, ahí tendríamos que ir al 97. En su momento lo vamos a ver, ¿no? Motivo, digamos, del análisis que estamos haciendo. Pero está ya el 97 ya como, digamos, indicando la forma en que se debe pagar esto. Sergio, otra cuestión a tener en cuenta es que estamos hablando de dividendos en efectivo o en especie, ¿sí? Estamos haciendo referencia o hincapié al tratamiento que se le da a ese tipo de dividendos. Claro, sí, correcto. Bueno, el punto C habla de honorarios como administrador, que es otro tipo de rentas que una persona humana puede tener. Socio administrador de una SRL, constituida, dedicada a fabricar alimentos utilizados para radiografía. Bueno, ahí tiene
un monto anual. Entonces, el inciso C nos plantea, por ejemplo, cómo se encuadrarían en este tipo de rentas, este tipo de honorarios. ¿Qué les parece? Bueno, el inciso F del 82 abarca profesiones liberales, oficio y funciones de albacea, síndico, mandatario, gestión de negocio, director de sociedad anónima y fiduciario. También se consideran ganancias de categoría las sumas asignadas conforme a lo previsto en el inciso C del artículo 91. A los socios administradores de la sociedad de responsabilidad limitada en comandita simple y comandita por acciones. Bueno, ahí estamos hablando de que este caso está dentro de la cuarta categoría en el artículo 88, inciso F. O sea, es una renta de fuente argentina de cuarta categoría, porque el sujeto que las percibe es una persona humana. Bueno, otra vez acá. Bueno, alquila un departamento de su propiedad ubicado en Capital Federal. Los alquileres, ¿se acuerdan de qué renta era? Primera categoría. Primera categoría. Bueno, obviamente renta de primera categoría. En algunos casos vamos a ir un poquito más rápido tratando de llegar a dar todo el práctico, si es que se puede. Renta de primera categoría, artículo 44, inciso A de la ley. De todas maneras, mañana este práctico lo vamos a subir, la solución, para que ustedes lo tengan. No sé si queda alguna duda respecto de eso. Si tienen duda, no me digan nada, yo sigo. El punto E, regalías percibidas producidas en la cesión de un laboratorio nacional, de una patente industrial de productos relacionados a la práctica de la medicina. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué categoría estamos hablando de las regalías? Segunda categoría puede ser. Las regalías están en la segunda categoría, correcto, en el artículo 42, inciso H. Y en el 51 de la ley, o sea, 2 a 3 artículos más, es muy importante porque está la definición del concepto de regalía, que viene de la mano con el 48, inciso H. Así que ahí, si ustedes lo pueden leer y analizar, van a comprender el concepto de la regalía en el artículo 51 de la ley. En el punto F habla de un quebranto impositivo derivado de la explotación de un campo agrícolo ganadero ubicado en La Pampa, que posee en sociedad de hecho con otra persona. Parte correspondiente a su participación, 17.000 pesos. Bueno, ¿qué les parece? Es un resultado. Yo puedo tener beneficio o puedo tener quebranto impositivo. Entonces, es un resultado de la tercera categoría, que es computable para la persona física. Y todo eso está legislado en el artículo 25. ¿Sí? Y el artículo 53b de la ley es donde mencionan las sociedades, ¿no es cierto? En este caso, la sociedad de hecho. Ya tengo entendido que algo de quebranto escucharon un poquito con la profe Yurkevich, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces desde ya el concepto ahí que ya nos han estado analizando en la parte de teoría con la profe Yurkevich, ahí digamos, ahí ya les va cerrando un poquito más este tema. Entonces yo tengo que incorporar a mi liquidación de tercera categoría, ya sea los beneficios que tengo que declarar y tributar, como también los quebrantos que pueda tener producto de la actividad que lleva a cargo la sociedad. Por ejemplo, en una situación como la que hemos vivido este año, van a ser medio poco lo que van a dar ganancia, ¿eh? Por ejemplo. Entonces van a dar quebranto. Bueno, yo también sobre ese quebranto y la participación que yo tengo, me va a corresponder una partecita de eso, computar a mi favor en la declaración jurada que yo tenga que hacer como persona humana. Bueno, del punto 1 quedó así en general alguna duda y ya pasamos al punto 2. Una aclaración, Sergio, en el punto 1, si no me equivoco, y no lo dijimos, todas las ganancias de las que hablamos eran de fuente argentina. Bien, bien. ¿Sí? Porque no, por ahí no lo aclaramos. Perfecto, perfecto.
Sí, sí, nunca hay que perder de vista, ¿no es cierto? Por eso yo le decía que está acumulando los conceptos. Ganancia de fuente argentina y obviamente la persona es residente en el país. Por eso todo lo que genera y todo lo que distribuye, todo lo que percibe, tiene que ver con su condición de residencia, que ya vimos el práctico de residencia, cómo es que se debe analizar el tema. El punto 2 se trata de una sociedad anónima, que es una sociedad constituida en el país, que por su actividad comercial e industrial tuvo los siguientes beneficios netos. Se trata de alquileres de casa de su propiedad ubicada en Posada y beneficios derivados de operaciones de carácter comercial, por venta en el mercado interno, 135.000 y por exportaciones 1 millón. Bueno, rápidamente, ¿qué podemos decir de eso? Si se trata de una sociedad, ¿de qué categoría serán las ganancias? Tercera categoría. Tercera categoría. De tercera categoría, exactamente. Al analizarlo, al analizar el sujeto y vemos que es una sociedad, todas las van a ser de tercera categoría, ¿sí? Esto está sustentado en el artículo 2, inciso 2 de la ley, que ya vimos. Bueno, pero aquí hay una particularidad. ¿Todas son de fuente argentina? A ver, rápidamente. El alquiler de casa de la propiedad de la sociedad ubicada en Posada, ¿es de fuente argentina? Sí. Sí, Beneficio derivado de operaciones de carácter comercial, ¿de fuente argentina? Sí. sí, ¿Por qué? Porque las que venden en el mercado local, ni hablar, pero además las exportaciones son todas de fuente argentina. Ahora, también obtuvo renta de deventures que tiene con otra sociedad constituida en el Uruguay. O sea, digamos que esta sociedad le dio dinero y recibió deventures. Y obviamente obtiene una renta. ¿Eso es de fuente argentina? No. No. No es de fuente argentina, es de fuente extranjera. Porque nos acordamos lo que dice el artículo 7 de la ley, interesa dónde está constituida la sociedad emisora, en el caso de los deventures. Bueno, ¿alguna duda? Pasamos al práctico 3. ¿Flor, cosita que quieras acotar? No, vamos Bueno, bien. renta en Si los tercera, chicos tienen- Yo las voy dos mirando primeras el de chat fuente argentina y la segunda y la tercera es de fuente extranjera. de fuente extranjera porque interesa dónde está constituida la sociedad emisora. Correcto. Yo voy mirando el chat cualquier cosita. Si los chicos no tienen dudas, podemos avanzar. Ah, con el bueno, próximo. bien. Bueno, el punto 3, volvemos a una persona humana. El señor Anselmo Rojas es residente en el país y percibió en el año X los siguientes ingresos. Honorarios percibidos por ejercer su profesión en Encarnación, Paraguay, al cual se traslada 1 o 2 veces por semana. ¿De qué tipo de renta estamos hablando? Primero, ¿qué fuente es eso? Extranjera. Fuente extranjera. ¿De qué categoría? Cuarta. Cuarta. ¿Sí? Es importante el artículo 10 del decreto reglamentario, inciso C. Mírenlo y después cualquier duda lo analizamos. Y es cuarta categoría. Bien, el punto B. Alquileres de casa en su propiedad ubicado en el Paraguay. ¿Qué renta es? Fuente extranjera. ¿Qué renta es? Fuente extranjera de primera categoría. Primera categoría. Perfecto. ¿Sí? Artículo 5 de la ley, artículo 10, inciso A del decreto reglamentario, artículo 136 de la ley. Todos estos artículos están en la solución, por lo tanto, nosotros les vamos a todos serviditos así para que lean, para que aprendan, para que lean, para que estudien y para que vayan cerrando todo. Porque si le decimos así nomás por arriba, no van a poder
rápidamente leer todos los artículos que están vinculados con eso. Entonces, de Hay que esa manera... tener, Pero en líneas generales ya tiene que ir saliendo rápido ya la fuente, si está grabado o no está grabado, el sujeto, si es residente o no es residente, la importancia que eso tiene. Todo lo que hemos venido hasta ahora ya tiene que empezar a fluir de parte en el análisis de cada uno de los planteos. Porque si no hacemos así es porque no estamos avanzando. Sergio, hay que tener en cuenta que en este caso de los alquileres de las casas, Sí. se trata de bienes que se encuentran colocados y utilizados económicamente fuera del país. Por eso Claro. las ganancias que se obtienen son de fuente extranjera. Claro, claro, por supuesto. Sin duda. ¿Sí? O sea que eso significa que está grabado, ¿no? No es que... Claro, No es que sea fuente extranjera. Recordemos el artículo 1 de la ley, ¿eh? Nunca se olviden de la ley porque ahí les define todo prácticamente. al ser residente va a tributar sobre la totalidad de sus ganancias. Claro. Bueno, a ver, sigamos. Estamos hablando de una persona física residente en el país y en el inciso C nos plantea dividendos provenientes. Acá sí que... Dividendos provenientes de su tenencia accionaria de una sociedad constituida en Estados Unidos, percibió al 30/10X en efectivo dólares 890. Estaba contento Alberto con esto porque traen dólares. Retención practicada al contribuyente ingresada efectivamente al fisco extranjero 124. Cotización de los dólares comprador y vendedor. ¿Qué me dicen? ¿Qué renta es, primero que todo? ¿De qué fuente? No, si gritan todos juntos no se va a poder. ¿Qué fuente es? Segunda categoría, fuente extranjera, dicen en el chat. Ah, bueno, muy bien. Fuente extranjera, primero, ¿de qué fuente? Segundo, ¿qué categoría? Perfecto. Si es fuente extranjera, hay que leer el artículo 5 de la ley, el 137 de la ley, el 138, el 34, todos esos son de fuente extranjera. Bueno, ¿y a qué tipo de cambio se van a...? Porque eso está en dólares, y con independencia de la retención que el gobierno nos hace, para traducirla a una renta grabada en la segunda categoría. ¿A qué tipo de dólares le vamos a multiplicar? ¿Cuál es la riqueza de que yo tengo traducida en peso en esos dólares? ¿A cómo se debe evaluar esto? ¿Qué tipo de cambio? Vendedor. ¿Cuándo es el vendedor? Cuando yo voy a comprar. Pero acá son míos los dólares. Si son míos... Acuérdense que la postura de vendedor compra banco, digamos, o la entidad cambiaria del banco. Mi riqueza son los dólares, correcto. Lo que me quedan después que me saque el gobierno. Bueno, pero esos dólares, yo los tengo que transformar en pesos para poder declarar como renta. ¿Cuánto vale ese dólar? Comprador sería, profe. Claro, si yo tengo que ir a buscar dólares, me van a cobrar el más caro, pero si yo tengo dólares, el tipo comprador. Ese es el valor de mi riqueza. Primer año de la escuela secundaria de perito mercantil. Bueno, sigamos. ¿Está claro, no? Segunda categoría. Fuente renta mundial. Sergio, perdón. Sí. El artículo 137 de la ley es claro cuando dice que constituyen ganancias de fuente extranjera, las incluidas en el artículo 48. Las
enunciadas en el mismo que generen fuentes ubicadas en el exterior, y ahí nos da determinados incisos, y el inciso A dice: los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades u otros entes de cualquier tipo, constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, vamos al punto D. El punto D dice: beneficio neto derivado de su participación en una sociedad de hecho, con Sergio Godoy, también es argentino. Bueno, en principio no tenemos que perder de vista que estamos hablando de una persona humana que es Anselmo Rojas, que es residente en el país, que tiene una sociedad de hecho con Sergio Godoy, que también dice es argentino. Bueno, aclaro algo, dice también argentino, pero no dice si es residente o no, guarda. Pero yo estoy focalizando mi análisis en Anselmo Rojas, que es residente y que tiene una participación en una sociedad de hecho. La empresa se dedica a la explotación de una fábrica de pantalones vaqueros ubicada en Encarnación, Paraguay. O sea, es alguien de acá que puso una sociedad allá, en Paraguay. La producción es vendida en el mercado paraguayo exclusivamente. Su participación por el año X es de 500.000. O sea, ese sería lo que le corresponde al señor Anselmo Rojas como consecuencia de su actividad comercial, en este caso de ser socio de una sociedad de hecho. Pregunta: ¿de qué renta estamos hablando? Primero que todo, ¿qué fuente es? De extranjera. Bien. ¿Y qué renta es? Tercera Si yo soy una categoría. persona humana, recibo el beneficio de una actividad comercial de una sociedad de hecho, ¿de qué renta estamos hablando? Tercera categoría. Perfecto, perfecto, perfecto. Por favor, Flor, el artículo 144, inciso B de la ley. 144. Sí. Dice: las ganancias de fuente extranjera obtenidas por los responsables a los que se refiere el inciso A D del artículo 53 y en el último párrafo del mismo artículo, y aquellas por las que resultan responsables los sujetos comprendidos en el inciso F del artículo 116, incluyen, cuando así corresponda, y me voy al inciso B, las que resulten atribuibles en su carácter de accionistas, socios, partícipes, titulares, controlantes o beneficiarios de sociedades y otros entes constituidos en el exterior, incluyendo fondos comunes de inversión o entidades con otra denominación que cumplan iguales funciones y fideicomisos o contratos similares, sin que sea aplicable en relación con los dividendos y utilidades lo establecido en el artículo 68. Claro, porque en el 68 nos habla que dice título, dividendos y utilidades. Los dividendos, así como también las distribuciones en acción y revalúa o ajustes contables, no serán computables por su beneficiario para determinación de su ganancia neta. Claro, eso en tanto y en cuanto las empresas estén radicadas acá en el país. Pero en este caso se trata de una sociedad que está en Encarnación, Paraguay. Y fíjense que en este caso la persona humana, residente, se trata acá de un beneficio, ¿sí? Entonces estamos hablando de una utilidad que percibe como beneficio de esa empresa y tiene que pagar el impuesto correspondiente porque no le permite, porque lo dice específicamente el artículo 144, y no le es aplicable el 68 de la ley, porque la sociedad está constituida en el exterior. Y esto, entienden, si yo pongo acá una empresa y perfecto, acá no hay problema porque los beneficios, eso sí. Ahora, si yo la voy y la pongo afuera, bueno, estoy sacando dinero afuera, estoy poniendo capitales afuera y bueno, es obvio que no va a ser aplicable en el país eso. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Vamos al punto E.
Venta de títulos, seguimos con Anselmo Rojas. Venta de títulos públicos en el país emocional sin cláusula de ajuste. ¿Qué categoría sería la... Primero, ¿qué fuente? Argentina. Por supuesto. Porque... Segunda categoría. En principio está encuadrado en el artículo 2, inciso 4 de la ley. Profe, ¿eso no sería cedular? Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Esa es la forma en que se debe pagar el tributo Nosotros por ahora estamos hablando del encuadre, en qué categoría, en qué fuente. Ya llegaremos oportunamente a cómo se tiene que liquidar el tributo. Pero sí, está muy bien, es un impuesto cedular. La tributación se hace bajo esa figura que está en el artículo 97. No, 98, inciso A. 98. 98, inciso A, que tiene una tasa del 5%, y el inciso B habla de los que tienen con cláusula de ajuste, que tiene una mayor. Pero bueno, vamos de a poco. El punto 4 nos habla también de una señora, persona humana, de nacionalidad paraguaya, residente en el país. Bueno, suma 10.000 de los propietarios de las chacras vecinas para que no altere de ninguna manera el cauce de un arroyo que pasa por su chacra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Leyeron todo lo que sea de segunda categoría? El 48, ¿lo leyeron? ¿Se acuerdan? Una consulta a los chicos. Esta señora que es de nacionalidad paraguaya, ¿sobre qué ganancias va a tributar? Primero, lo más importante acá es que es residente en el país. ¿Pero de todas sus ganancias porque es residente en el país? Exactamente. Sergio, me diste la respuesta, Sergio. Ah, bueno, está bien. Era eso lo que queríamos aclarar, ¿sí? No importa que la señora sea de nacionalidad paraguaya. Ahí va a tributar sobre la totalidad de sus rentas, de sus ganancias. Artículo 1 de la ley. Bueno, por eso es importante la residencia. Entonces, objeto, sujeto, residencia, fuente, categoría. Fíjense todas las cosas que hay que ir viendo cuando se presenta una situación en la cual uno tiene que analizar un ingreso de una persona, en este caso humana, ¿no? Si es una persona jurídica es más sencillo ya porque directamente sabemos que es tercera categoría. Humana hay que ver bien todos estos aspectos, las rentas que perciben en un periodo fiscal. Pasemos al 4, seguimos con una persona humana residente en el país. Obviamente, al ser residente en el país, todas sus rentas son de fuente argentina. En este caso, es obligación de no hacer, grabado, segunda categoría. ¿Se acuerdan eso? El tema de las chacras, inciso F. Bueno, vamos un poquito más rápido, así podemos avanzar un poco más. Hay una cosa que es muy importante. Cada uno de los incisos de cada una de las categorías, si la renta que nosotros estamos analizando está taxativamente y de manera indubitable mencionada en alguno de los incisos, esa renta está grabada y está dentro de esa categoría. ¿Sí? En principio está grabado. Después veremos si por ahí hay un artículo que habla de exenciones, puede que sea un poquito menor lo que se tenga que puesto, lo que fuere. Pero en principio estamos hablando de grababilidad. ¿Sí? Después vamos a ver que cuando hablamos de exenciones tienen que estar dentro del objeto, o sea, tienen que estar grabados para poder estar exentos. Porque si no serían no computables, estarían fuera del tributo. Ese es otro concepto que tienen que tener siempre muy presente. Bueno, el inciso B del punto 4 de la señora Alejandra Roja
nos habla de vende 2.500 toneladas de yerba mate recibida por parte de pago por la locación de 10 hectáreas de su propiedad, cuyo pago ha sido pactado en especie para el periodo 1. ¿Qué me dicen a mí? ¿De qué tipo de renta estamos hablando? Locación en especie. Primera categoría. Bien. 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 Primera categoría, grabado, primera categoría. Pero no pregunta esto, pero fíjense, el tema del arrendamiento en especie también, valga que lo tenga que ir leyendo, porque el 46 de la ley nos habla de cómo es el tratamiento de los arrendamientos en especie. Lo que yo les quiero mencionar, que aunque no lo vimos todavía, pero este es un caso tanto que hay que tener cuidado, porque el criterio de imputación de las rentas esta es de vengado. O sea, esta persona lo recibió por el periodo X-1 y los venden. Vamos a ver ese tema de la imputación de las distintas rentas. Pero fíjense que todo tiene que ser analizado con detenimiento para no equivocarnos respecto a este tema. Pero está grabado, es renta de primera categoría, el tema está acá en cuándo lo vamos a liquidar, a qué precio y después cuando lo vendemos, qué tenemos que declarar como ingreso. Pero lo importante es encuadrar nomás. Artículo 44 y 46 de la ley, en donde ahí nos habla de los arrendamientos en especie. Por ahora lo dejamos ahí. Punto C. Estamos hablando de una persona humana. Como todos los años, vende a una cooperativa de la zona toda su producción de cítricos que produce en su chacra. Esa venta de explotación agropecuaria, ¿qué categoría es? ¿Qué categoría es? Tercera categoría. Tercera categoría. Y en este caso, está en el artículo 53 de la ley y su inciso D, porque es una explotación unipersonal. ¿Sí? Bueno. El punto D del punto 4. Un vecino le paga 1.500 pesos por el alquiler de un tractor de su propiedad afectado a su explotación agropecuaria. ¿Qué les parece? El vecino le paga a ella un dinero por el alquiler de un tractor. Esa es explotación agropecuaria, se hace un negocio. Acá, ¿de qué renta estamos hablando primero? Bueno, Fuente Argentina ya sabemos que es Fuente Argentina, ¿no? Pero ¿de qué categoría? ¿Es renta de segunda? Tercera categoría ponen, Hermelinda Bien. pone tercera categoría, Natalia pregunta si tercera. Es tercera categoría, porque quien alquila el tractor es la explotación agropecuaria. Si no fuera una explotación agropecuaria que tiene su tractor para llevar a cabo su actividad y fuera una persona humana, sí estaría en la segunda categoría en su artículo 48, inciso B. Beneficio de la locación de cosas muebles y derechos, regalías y subsidios periódicos. Bueno, es decir, como ya vimos en el artículo 2, inciso 2 de la ley, que produce un sujeto que tenga una actividad comercial, sujeto o persona humana que desarrolle una actividad comercial o empresas o
persona jurídica, cualquiera sea su denominación, en principio es venta de tercera categoría siempre, ¿no? Bueno, el inciso posee una jubilación nacional por la cual percibió 56.000 pesos durante el año X. ¿Qué me dicen de eso? Faltó uno, profe, el de arriba. No, sí. Sí te falta. Ah, el E. Sí. Ceda de ahí está, perdón. Cede de manera gratuita un inmueble a su sobrino en la ciudad de Posada para que este estudie sus estudios universitarios. Primera categoría. Primera categoría. Artículo 44, inciso G. ¿Sí? El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente. Y el 107, el decreto reglamentario, habla cómo es el tema del valor locativo. Así que eso también tiene que analizar las dos cosas. Grabado, por supuesto, renta de fuente argentina, primera categoría, artículo 44, inciso G de la ley, y 107 del decreto reglamentario. Y el F posee una jubilación, bueno, 56.000 pesos en el año. Cuarta. Cuarta categoría. Cuarta, artículo 82, inciso C. Cuando dice así, parecería ser que, ¿qué va a pagar la jubilación? No. En principio lo que se percibe está dentro del objeto. Después veremos si paga o no, qué cosas puede deducir el contribuyente hasta llegar a la base imponible. Pero en principio está dentro del objeto. Y eso es lo que estamos analizando nosotros. Porque después vendrá toda la parte, y para llegar después a la base imponible. Pero bueno, en principio tiene que estar, obviamente, dentro del objeto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos 10 minutos. Sí. Bueno, no sé acá, ¿qué hacemos, Flor? El punto 5 se trata de Armando Casas, que es residente en el país y obtuvo los siguientes ingresos. Bueno, en ese caso lo dejamos para que ellos lo miren, porque simplemente son las distintas categorías, en este caso de una persona humana que reside en el país. O sea, básicamente es encuadrar la categoría, digamos, ¿no? Acá Sí, por lo que si veo, el querés, B, el C, el se puede D, pasar al 6 si querés. claro, son todos ingresos de segunda categoría. El único es la venta de inmueble. Bueno, esa la dejamos para que ustedes la miren y después cualquier duda que tienen, El jueves. Bueno. para el jueves. Ahí les doy un dato, artículo 52 de la ley y 125 del decreto reglamentario. Bueno, ahí les doy una ayudita como para que vean ese tema y dónde encuadrar eso. Vamos al punto 6. El punto 6 es una persona humana residente en la ciudad de Encarnación, Paraguay, los ingresos por locación de un inmueble de su propiedad en la ciudad de Villarrica. ¿De qué fuente estamos hablando ahí? De extranjera, pero es residente paraguayo. Exactamente. Entonces, está fuera del ámbito del impuesto nuestro. Perfecto, muy bien. Acuérdense que al ser residente de Paraguay, lo consideramos no residente y solamente va a tributar sobre la ganancia de fuente argentina. Como bien dijo el compañero, esas locaciones de fuente extranjera, razón por la cual no está dentro del ámbito. Y el próximo dice, locación de un inmueble de su propiedad argentina. ¿Está grabado o no está grabado? Sí, está grabado, profe. Bien. Primera categoría. Está dentro del concepto de renta mundial, artículo 5 y artículo 44, inciso A, porque se trata de una locación de un inmueble. El C, resultado de la instalación de un puesto ambulante de caburé en el acceso sur de Posada. Bueno.
de una actividad unipersonal, es de fuente argentina, porque está ubicado, digamos, en Posada, y bueno, renta, digamos, de artículo 53, inciso B. El D, intereses por préstamos percibidos a un comerciante de la ciudad de Garupá para que invierta en su negocio, cito, en dicha ciudad. Pensemos siempre que el señor persona humana, vive en Encarnación, y le prestó plata a alguien de Garupá que invierte en su negocio. Y intereses, ¿eso de qué clase de renta es? ¿Qué renta es? Segunda categoría, ¿puede ser? Por supuesto. ¿Y de qué fuente? Argentina. Muy bien. Porque habla de capital con utilización de bienes, digamos, con utilización económica en el país. Artículo 5 y artículo 48, inciso A. Y artículo 1 de la ley, básicamente. Ahí encuadra todo. Nunca se olviden de ese artículo 1 porque ahí les aclara todo ahí. Nunca pierdan de vista esos artículos. Bueno, el E. Ingresos o explotación unipersonal, casa Maradona en un circuito comercial de Encarnación. Bueno, acá es paraguayo, vive en Paraguay y un circuito comercial de Encarnación. ¿Qué les parece? Está fuera del objeto. Está fuera del objeto. Muy bien. Bueno, vamos al F. Bueno, acá esta parte ustedes la vieron en teoría cuando venden acciones de una sociedad constituida en el exterior. El artículo 15 de la ley, ¿lo vieron? Enajenación indirecta de bienes situados en el territorio nacional, ¿lo vieron? Hola. Pregunto. Si no me contestan. Hola, Sí, profe. hola. Sí, profe, lo vimos, sí. Sí, profe, ¿qué? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, lo vimos, sí. Ah, bueno. Entonces quiere decir que ya podemos darlo como que ustedes lo analizaron y ya el artículo 15 ya lo saben. Entonces podemos hacer juntos, vamos a resolver este inciso F, ¿qué les parece? ¿Vamos a razonar un poquito? Hola, ¿qué profe. tal? Sí, profe. Sí. Sí, Sergio, te pusieron en el chat que sí. Bueno, primero que todo, estamos hablando de un señor, Estigarribia, que es no residente. Eso es el planteo original, digamos, ¿no? Estigarribia, residente en la ciudad de Encarnación. Bien. Este señor, vamos a ir relatando el planteo que ustedes tienen a la vista. Enajenó el 12% del capital accionario de una sociedad, la Albirroja, no podía ser de otra manera, con sede en Asunción del Paraguay. O sea, el tipo es socio accionario de la Albirroja, con sede en Asunción. O sea, ni el tipo vive acá, ni la sociedad de la cual es socio accionista y que vende las acciones están en Paraguay. Y uno me diría, ¿y qué tenemos que ver nosotros acá? No, ahí viene el tema. Porque dice que esa sociedad tiene bienes situados en la República Argentina, cuyos valores de mercado superan el 30% de los activos empresariales. Y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque si vamos al artículo 15, que después se lo dejo para que ustedes lo lean, el artículo 15 tiene dos incisos, A y B, y los dos incisos se tienen que dar concurrentemente para que esa venta de capital accionario
esté grabada. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es que la sociedad del extranjero tenga bienes o sociedades en la República Argentina. Bien. ¿Pero qué? ¿Porque tengo una casa? ¿Porque tengo...? No, 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 no. La primera condición es que esos bienes o esas sociedades en la República Argentina representen más del 30% del capital de la sociedad del Paraguay. ¿Está claro? Más del 30% del patrimonio neto de la sociedad del Paraguay. ¿Se entiende? Hola, hola, hola. ¿Entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Bien. Ustedes contéstenme porque vamos a ir pasito a pasito y ahí va muy bien. Quiere decir que la primera condición del artículo 15, inciso A, se cumple. ¿Por qué? Porque me lo da como dato. ¿Me siguen? Dice, hasta ahí está bien. El segundo punto, el B, del planteo, mete las acciones o participaciones o cuotas, títulos, derechos enajenados, o sea, del tipo que está vendiendo en el Paraguay sus acciones que tienen en sus activos empresariales de su sociedad, represente al momento de la venta o 12 meses para atrás, por lo menos el 10% del patrimonio. O sea, ¿se entendió eso? De manera entonces que yo, para que el segundo punto se dé como condición para la gravabilidad de esta venta de acciones, tiene que ser que lo que yo estoy vendiendo tiene que ser más del 10% del patrimonio de esa sociedad. Y acá, en el planteo, lo dice claramente. El patrimonio neto de la sociedad es 15 millones. Y la venta realizada asciende a 1.600.000. Acá dice que vendió el 12%. El 12% de 15 millones es 1.800.000. El importe de la venta es 1.600.000. La pregunta es, ¿está grabado eso? Sí, profe, estará. Claro, claro. En realidad, nosotros tendríamos que haberlo planteado de otra forma, pero a mí lo que nos interesa es que ustedes entiendan esto. Que si se da la primera condición, ¿cuál es? Que el activo empresario de los bienes y todo colocado en la República Argentina sea más del 30% del capital accionario de la sociedad del Paraguay. Y además lo que yo venda sea más del 10%. Cuando se dan esas dos situaciones concurrentemente, la operación está grabada. Es un impuesto cedular. Se liquida por el 98 de la ley. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Eso es cómo se paga eso. Bueno, en este caso, efectivamente se vendió el 12%, que es superior al 10% que me dice el inciso B. Por lo tanto, el 1.600.000 como ingreso bruto está grabado. Obviamente, ¿cuánto es lo que va a tener que pagar? Bueno, va a tener que pagar el ingreso, lo que está vendiendo, menos el costo afectado. O sea, que no es de entrada nomás que paga eso. Y bueno, después me dice opción enajenación del 9%. Y bueno, si ya me dice el porcentaje que vendió y el inciso B me dice que como mínimo tiene que ser el 10% del capital accionario de la sociedad, quiere decir que si vende el 9 no está grabado, porque no cumple concurrentemente con los dos requisitos. Con el primero sí cumple, pero con el segundo no. Entonces, eso sería que no está grabada la operación. Bueno, espero que se hayan entendido esto. Cualquier duda, lo analizan, lo miran. Y bueno, y la vemos en la próxima clase. Sergio, Sí. habían pedido si se podía resolver el punto 7. Lo podemos hacer al comienzo de la próxima clase, si te parece. Bueno. Es facilísimo ese, ¿eh? Yo les doy así rápidamente que me perdonen un ratito los otros profes. Esa plata que el tipo obtiene como consecuencia del préstamo la aplica
en Argentina. Por lo tanto, los intereses que paga por ese préstamo al Banco de Bélgica es renta de fuente de Argentina, porque se trata de bienes utilizados económicamente en la República Argentina. Artículo 5 de la ley y artículo 10, inciso D del decreto. ¿Y sería segunda categoría, profe? ¿Cómo? ¿Sería segunda categoría? Claro, sí, por supuesto, fuente argentina, sí. No, segunda categoría no. Acá lo que estamos hablando es si está grabada esa renta. Esa renta está grabada y tiene que pagar impuesto acá. ¿Quién es el beneficiario? ¿Es un residente? No. No es un residente. El beneficiario va a pagar como no residente. O sea, como beneficiario del exterior. No perdamos de vista el tema. Yo le pago al banco porque me dio el préstamo. Por lo tanto, el beneficiario es el Banco de Bélgica. Es un no residente. Artículo 1 de la ley. ¿Qué categoría? Le tengo que retener. ¡Pum! Listo. ¿Está claro? ¿Podría repetir, por favor, los artículos que dijo 5 y decreto reglamentario 10, inciso? D. Ok, gracias. Bueno, ¿se entiende por qué no como es beneficiario del exterior? Bueno, leer y cualquier cosa en la próxima clase lo vemos. Sí, bueno, tenemos Flor. que ir terminando para que nuestros alumnos vayan saliendo de la sala. Ya terminamos. Se va a completar el cupo para la próxima comisión. Terminamos. 2 minutos nos estamos pasando ya. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Bueno, el jueves que viene vemos el práctico que sigue. Chau. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Me preocupé porque estábamos llegando a 96 y los íbamos a frenar a los alumnos de la otra comisión. Y no. Vamos a entregar por la duda, tengamos problemas después. Ahí el profesor Cáceres está nervioso ahí. Alguien. Está nervioso el profesor Cáceres, así que cuidado. Claudi y Diego están como co-administradores por las dudas. Gracias. Chao, Claudi. Chao. Chao, profesor Cáceres. Chao, Sergio. Saludos a Sergito, hoy es su cumpleaños. Ah, sí, ya hablé con él. Sí, hablé con él. Estaba en la montaña, allá arriba estaba. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué va a hacer? 32 cumplen. Bueno, Flor, chao, me voy. Hablamos Chao, mañana. Sergio. Chao. Dale, chao. Bueno, gente, antes que nada, buenas tardes a los que van ingresando a la sala, ¿sí? Buenas tardes, profesora Claudia, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para tener una idea más o menos del mapa de clase de hoy vamos a trabajar un poquito con el práctico número 4 que ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? Y básicamente el práctico 4 lo que trata de transmitirle un poco a ustedes es poder identificar, ¿no es cierto?, si una renta
de qué fuente es, que ya venimos trabajando, ¿sí? Y identificar de qué categoría, ¿sí? De qué categoría forma parte del impuesto, si es una categoría específica o no. Y con esto, obviamente, los obliga o los invita de alguna manera a ustedes a navegar un poco dentro de la estructura de la ley y el decreto reglamentario con cada una de los artículos que establecen específicamente la clasificación de las categorías, ¿sí? Ustedes eso lo vieron en teoría, ¿sí? Vieron que hay 4 categorías de renta, primera, segunda, tercera, cuarta, que específicamente están establecidas, la primera en el artículo 44, la segunda en el 48, la tercera en el 53, y la cuarta en el 82 de la ley, todos esos artículos para las categorías de fuente argentina, porque de fuente extranjera también tienen idénticas categorías, pero están legisladas en otros artículos que son de fuente extranjera. Y por ahí un poco la idea del práctico es empezar a mover eso, trabajar en qué categorías están para poder identificarlos después, ¿sí? Ustedes tienen que no perder de vista, ¿sí? El día de mañana que vayan a trabajar, obviamente sus clientes no le van a decir, mirá, me parece que estoy obteniendo rentas de la segunda categoría del artículo 48, inciso J, no, le van a decir, yo hago esto, yo vendo caburela costanera, decime cómo pago el impuesto, ¿sí? Alguna cómica, pero es una forma de explicar. O sea, ustedes son los encargados de encuadrar, ¿sí? Los ingresos, los quebrantos que tenga el contribuyente, así que ustedes lo van a tener que manejar, ¿sí? Con respecto a eso, generalmente, ganancias, la mayoría de los alumnos, y los jóvenes profesionales, le tienen un poquito de miedo, porque como es un impuesto anual, generalmente hay una época en el año en que se sientan específicamente a armarlo. No es que al toque cuando uno empieza a trabajar, salvo que nos agarre la época de vencimiento, se ponen a trabajar, ¿no? Con monotributo, con IVA, con ingresos brutos, que son impuestos que por ahí que todos los meses liquidan. Entonces, es un impuesto que conlleva un poco más de lectura y prepararse siempre antes del vencimiento con lectura y con estudio como para poder, ¿no es cierto?, correctamente el impuesto, ¿sí? Bueno, en base a eso, a esa introducción, vamos a trabajar con el práctico 4, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla, está acá, pero vamos a... El de Flor. A ver si puedo... Perdón, saco. Dale. Dejo de compartir. Perdón. Ahí estamos. Compartimos. Es lo mismo, solamente que es para poder seguir la estructura del artículo, ¿sí? Bueno. ¿Quieres empezar a leer, Claudio? Y vamos a resolver. Dale. Dice, indicar la fuente y a qué categoría pertenece cada una de las siguientes rentas. El punto 1 dice, el señor Antonio Luna es médico y residente en el país. Percibió en X ingresos por los siguientes conceptos. A. Honorarios percibidos en el ejercicio profesional en su consultorio ubicado en Posadas por 65.000 pesos. Bueno, lo importante, lo primero que dice en el copete del enunciado es importante. El Antonio Luna es residente en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que sea residente, que va a tener ingresos, ¿sí? O sea, ¿qué ingresos van a estar grabados para este contribuyente? Los de fuente argentina y fuente extranjera. Exactamente, ambos ingresos, los de fuente argentina y los de fuente extranjera. Muy bien. Nosotros lo vamos a tener que ir identificando, ¿sí? Y bueno, entonces en el punto A, recibe honorarios percibidos en el ejercicio de profesión en su consultorio ubicado en Posadas. ¿De qué fuente es? ¿Argentina o extranjera?
Argentina, la cuarta categoría. Cuarta categoría, muy bien. ¿En qué artículo estaría? 82. Artículo 82. ¿Inciso? F. Inciso F. Muy bien, ¿sí? Este sería como cualquier otro profesional, ¿no es cierto? O sea, sería el trabajo del médico, el contador, el ingeniero, ¿sí? Estarían todos, en este caso, en el 82 F de la ley. Después, el B. Dividendos en efectivo percibidos como accionista de Sanidad S.A., constituida legalmente en Buenos Aires, actividad sanatorio 13.000. ¿Qué fuente sería? Fuente Argentina, profesor. Fuente Argentina, la sociedad está constituida en el país. Muy bien. ¿Y qué categoría de renta sería? De segunda categoría. Segunda categoría. ¿Qué artículo? 48. 48. Muy bien. ¿Inciso? Inciso I. Inciso I. Perfecto, ¿sí? Con respecto a lo que es dividendos en particular, también lo podríamos complementar con el artículo 49 y con el artículo 97. Porque si bien es de la segunda categoría, ¿sí? No forma parte, después cuando nosotros veamos el esquema del armado de la liquidación del impuesto, no forma parte del esquema tradicional de liquidación, sino que tiene una alícuota específica, lo que sería como lo más parecido al impuesto cedular, ¿sí? Que eso es lo que establece el artículo 97, ¿sí? Hoy está grabado cuando se distribuyen dividendos en efectivo al 7%, si es que está pagando la alícuota del 30%, y cuando la sociedad empieza a pagar la alícuota del 25%, ¿sí? Va a empezar a tributar, en ese caso, el 13%, ¿sí? Si se distribuyen dividendos en efectivo, por ejemplo, en los cuales la sociedad son por ejercicios en los cuales la sociedad pagó el 35%, esos son no computables para el perceptor, ¿sí? Para nosotros en particular, nos conlleva un poco más de trabajo, en este caso de evolución de tasa de las sociedades, porque nosotros como contadores, vamos a suponer que somos contadores de Sanidad S.A., vamos a tener que tener de alguna manera como que un método, ¿no es cierto?, PEPS, para decir, bueno, mira, vamos a distribuir dividendos, a qué ejercicio corresponden esos dividendos, ¿sí? Para decir, bueno, primero estos, supónganse que fueron 13.000 pesos, bueno, estos 13.000 pesos corresponden 5.000 al año 2017, 6.000 al año, ¿no es cierto?, 2018, y el restante del año 2019. Entonces, fíjense que va a tocar diferentes años, ¿sí? Porque no necesariamente vamos a distribuir el último más, y puede ser que tenga tratamiento distinto en función de qué año es el origen de este dividendo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. Vale. ¿Seguimos? El punto C dice, honorarios como socio administrador de la MAR SRL de Buenos Aires, dedicada a fabricar elementos utilizados para radiografía por 28.000 pesos anuales. ¿Qué les fuente? parece? ¿Qué fuente es? De Fuente Argentina, profe. Categoría. Cuarta, profe. Cuarta. Artículo, inciso. Vamos, artículo, inciso. ¿Ya lo vimos hoy? F, ¿puede ser, profe? Sí, F del 82, es el segundo párrafo. Bien, seguimos. Seguimos. Alquila un departamento de su propiedad, ubicada en la capital federal, en 5.700 pesos
Fácil, fácil. Fuente. Argentina, bien. Categoría. Primera. Primera. Artículo. 44. 44. Inciso. Inciso. A, creo. El primero, muy bien, el A. Bien, seguimos. Inciso es, dice, regalías percibidas, producidas la cesión a un laboratorio nacional de una patente industrial de productos relacionados a la práctica de la medicina por 58.600. De segunda categoría. Segunda categoría, muy bien. ¿Qué artículo? Cuenta Argentina, ¿no? Sí, Argentina. 48, profe, ¿puede ser? Artículo 48. Inciso. B, ¿puede ser? Inciso H. H. Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. Y el artículo 51 nos define también el concepto de regalía. Se considera regalía a los efectos de esta ley toda contraprestación que se reciba en dinero o en especie por la transferencia de dominio, uso o goce de cosas o por la cesión de derechos cuyo monto se relaciona a una unidad de producción, de venta o de explotación, etcétera, cualquiera que sea la denominación asignada. ¿Ah? Entonces no hay duda, segunda categoría, artículo 48, inciso H, y lo podemos complementar, como dijo la profe, con el 51. ¿Sí? Seguimos, el inciso F. Dice, quebrante impositivo derivado de la explotación de un campo agrícola ganadero ubicado en La Pampa, que posee en sociedad de hecho con otra persona. Parte correspondiente a su participación, 17.000 pesos. ¿Qué tenemos acá? ¿Fuente? Argentina. Y de tercera categoría. Sí, tercera categoría. En este caso, nadie saltó y dijo, no, miren, es un quebranto. ¿Sí? Tanto las ganancias como los quebrantos son los que nosotros vamos a manejar. No importa que sea un quebranto, acuérdense que ustedes van a ver cómo se computan los quebrantos, el cómputo en la misma categoría, contra las otras categorías, el traslado de un ejercicio a otro, de una fuente a la otra, si es que pudiera haber. Entonces, en este caso, sí, también, en este caso es un quebranto, pero bueno, si fuera una ganancia, tendría el mismo tratamiento, ¿sí? Lo único que al ser un quebranto, está en el artículo 25 de la ley. Y es tercera categoría porque está en el artículo 53, inciso B de la ley, que tiene que ver con todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedad constituida en el país. En este caso es una sociedad de hecho, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Profe, al ser un quebranto, ¿cómo tenemos que expresar como un número negativo? Como un número negativo, exactamente, como un número negativo, ¿sí? En este caso, nosotros después vamos a aprender, o vamos a, cuando veamos los prácticos,
lo vamos a armar, o sea, la parte de los conceptos, así, de las ganancias y las deducciones, ¿sí? Y vamos a trabajar con columna. Entonces vamos a decir, bueno, primera categoría, segunda, tercera, cuarta, y a lo mejor vamos a crear una que sea fuente extranjera, que ahí no, para no llenar de columnas, generalmente no ponemos la categoría, sino que solamente ponemos fuente extranjera, y no grabado o exento, ¿sí? Eso es más o menos la estructura. Entonces, si nosotros tenemos un quebranto de alguna categoría, lo vamos a poner con el signo negativo, ¿sí? Puede ser que específicamente tengamos el dato del quebranto, o puede ser que nosotros encontremos el quebranto, porque puede ser que tengamos el ingreso y que tengamos el gasto o la deducción de ese ingreso, pero que ese gasto supere el número positivo. Ahí automáticamente a nosotros nos da el quebranto de esa categoría, o puede ser que de esa fuente, de alguna manera. Pues yo puedo tener 4 inmuebles y con uno en particular se me prendió fuego, no tenía seguro y ese me dio quebranto, pero los otros inmuebles me dan ganancia, y ahí se junta todo en esa primera categoría, y puede ser que todavía me siga dando quebranto porque no me alcanzó los ingresos de los otros inmuebles, o puede ser que me da una ganancia porque, bueno, esa pérdida del incendio fue absorbida por el ingreso de los otros inmuebles que tienen el mismo contributo. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo y, bueno, lo van a ir viendo en la práctica, ¿sí? Claro, en este caso el práctico vemos que él obtuvo otras ganancias de otras categorías. O sea, eso se compensaría con... Esos 17.000 de quebranto, él lo puede ocupar para restar después, ¿no es cierto?, con el ingreso de su ejercicio de provisión liberal, o como socio gerente, ¿sí? Por ahí lo que no puede usar es, por ejemplo, después van a ver, porque, por ejemplo, los dividendos de sanidad, como tiene una retención cedular, no van a poder ocupar este quebranto para restar de los dividendos. Pero de las otras cosas puede restar, ¿sí? De lo que forme parte del esquema general, ¿sí? Tengan en cuenta eso, cuando ustedes vean la parte de quebranto, van a tener que ver cuáles son los quebrantos que son, llamémoslo así, de uso general, y cuáles son los específicos que solamente se pueden compensar con la misma fuente o con el mismo tipo de operación para tener en cuenta. Profesor, ¿sí? Si ese quebranto hubiese sido de una sociedad constituida en el extranjero, yo no hubiese podido restar, ¿no es cierto?, la ganancia de fuente argentina. No. El quebranto de fuente extranjera es de fuente que, o sea, se puede utilizar con ganancia fuente extranjera, ¿sí? Perfecto. Bueno, seguimos. El punto 2 dice, Lunares S.A. es una empresa constituida en el país. Por su actividad comercial e industrial ha obtenido los siguientes beneficios netos a saber. A diferencia del punto anterior, acá estamos hablando de una empresa, no de una persona física, ¿no? Entonces, toda la ganancia que obtiene esta empresa, ¿de qué categoría va a ser? De tercera categoría. Tercera categoría. Bueno. El punto 1 dice, alquileres de casa de su propiedad ubicada en Posada por 21.000 pesos. Es renta de fuente. Fuente argentina. Fuente argentina, muy bien. El punto 2 dice, beneficios de derivaciones de carácter comercial por ventas en el mercado interno. 135.000 y por exportaciones 1 millón de pesos. ¿Qué les parece? ¿Las ventas en el mercado interno de qué fuente? Argentina. Fuente argentina. ¿Y las exportaciones? También.
también de fuente Pues argentina. Muy porque bien. se venden en el país. ¿Qué artículo tenemos ese? ¿El 9, profe? Muy bien, el artículo 9 y también el artículo 5, ¿está? ¿Seguimos? Renta de aventuras que tienen por cortesía en otra sociedad anónima, constituida en Uruguay por 6.000 pesos. De fuente extranjera, profe. Muy bien, ¿por qué de fuente extranjera? Porque la sociedad se encuentra constituida en el exterior, en Uruguay. Muy bien. Ya está. ¿Seguimos? El punto 3 dice, el señor Anselmo Rojas es residente en el país y percibió en el año X los siguientes ingresos. Entonces tenemos una persona física que es residente en el país. ¿Está? Entonces dice el punto A, honorarios percibidos por ejercer su oficio en Encarnación, Paraguay, el cual se traslada 1 o 2 veces por semana. Percibió 12.000 pesos. Dijimos que es una persona física residente en el país. ¿De qué fuente es los honorarios que percibe por el ejercicio de su profesión en Paraguay? Es de fuente extranjera, cuarta categoría. Fuente extranjera, muy bien, de la cuarta categoría. Grabado, entonces, ¿por qué artículo? 32, inciso F. 82, inciso F. Profe, una pregunta. Aunque sea fuente extranjera, de todas formas, igual hay que considerar una categoría. Sí, sí, sí. El hecho de que obtenga fuente extranjera igualmente siempre cuadrado dentro de una categoría. Sí. Es más, el 157 de la ley es el que habla de la cuarta categoría del fuente extranjera, ¿sí? Y lo remite exclusivamente al 82, por eso podemos volver a ocupar el 82, porque dice, se encuentra comprendida en el 82 los beneficios netos de aportes efectuados por el asegurado que efectúen los planes de seguro de retiro privado, o sea, de nuevo nos manda al artículo 82, solamente que en este caso lo que tiene en cuenta es el territorio, ¿no? O sea, donde se desarrollan esos servicios personales. Si se desarrollan en el país va a ser de fuente argentina, y si se desarrollan en el exterior va a ser de fuente extranjera. Claro. 124, si no me equivoco. El artículo 124 dice, donde se refiere a ganancias de fuente extranjera, dice, son ganancias de fuente extranjera las comprendidas en el artículo 2 que provengan de bienes situados, colocados, utilizados económicamente en el exterior, de la realización en el extranjero de cualquier acto o actividad susceptible de producir un beneficio o hecho ocurrido fuera del territorio nacional, excepto los tipificados expresamente como de fuente argentina. ¿Está? Ahí me define en forma general lo que sería fuente extranjera. Bueno. Seguimos. Alquileres.
propiedad ubicadas en Paraguay por 11.000 pesos. ¿Qué fuente es? Si la propiedad está ubicada en el exterior. Y lo mismo, fuente extranjera. Y ahí sí en categoría primera. Está bien, primera categoría, muy bien. Primera categoría, fuente extranjera, bien. Está en el artículo 5, el artículo 10, ¿sí? Y tengo el 136 de la ley, que específicamente habla de fuente extranjera. Se encuentran incluidos los inmuebles situados en el exterior, que su propietario residente en el país tiene una vivienda permanente, manteniendo la habitada, vendiendo el alojamiento, ¿sí? O sea, son en realidad artículos que refuerzan el contenido que ya está de las 4 categorías a nivel general que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? O que tienen algún tipo de particularidad específica, ¿no es cierto?, con respecto a la categoría. ¿Puede repetir, profe, por favor, los artículos? El 5, el 10 y el 136. El 10A del decreto. Y el artículo 124 es el que leímos recién, donde define que todos los bienes situados, colocados o toda otra actividad que se realice en el exterior son de fuente extranjera. Bueno, seguimos. Profe, ¿Sí? ¿Cómo? Lo que tenga que ver en la liquidación de esta persona, por ejemplo, se le pone toda la misma categoría, por ejemplo. No. Como yo te expliqué, como que le di visualmente al inicio, generalmente la que dividimos en las 4 categorías es fuente argentina. Generalmente, al menos en nuestros prácticos, o sea, en la vida real sí tenés que dividir en todas las categorías, ¿sí? Generalmente nosotros pedimos que se indique la categoría, pero ponemos una sola columna porque es más raro que tenga muchos ingresos de fuente extranjera. Cuestión de llamémosle así, de frecuencia, ¿sí? No ponemos 8 columnas, 4 columnas de fuente argentina, después 4 columnas de fuente extranjera, porque es muy raro que le demos un ejercicio que tenga las 4 categorías de fuente extranjera. Por ahí tiene 1 o 2, ¿sí? Entonces se suele poner en el concepto nada más de qué categoría es y se lo ubica en la columna de fuente extranjera. Pero en la práctica, sí, en la liquidación de la clase tienen que hacer de la persona humana, tienen que poner de fuente extranjera y ubicarla en la categoría que corresponde de fuente extranjera. ¿Sí? Acá los efectos de que no pongamos columnas que después no vayamos a utilizar, nada más que por ahí, por eso es que no se lo coloca en una columna específica. ¿Sí? Pero sí habría que aclarar, ¿no es cierto?, en una resolución, la fuente y la categoría, siempre. Y a los efectos también a los efectos de la liquidación. Si hubiésemos tenido un quebranto, lo tendríamos que compensar únicamente con ganancia de fuente extranjera y el quebranto de fuente argentina únicamente con la de fuente argentina. Exacto. Por eso, en 2 columnas distintas, ¿sí? Bueno. Seguimos. Dividendos provenientes de su tenencia accionaria de Best Loan constituida en Estados Unidos, percibidos al 30 del 10 del X en efectivo por $890. Retención practicada al contribuyente e ingresada efectivamente al fisco extranjero por 124, ¿sí? Cotización US del Banco Nación de la República Argentina. Comprador 17,78 vendedor. Cotizaciones mías viejas, ¿no? Pero bueno. Bueno, son dividendos, ¿sí? En este caso, dividendos en efectivo. ¿De qué fuente son? Fuente extranjera. Son fuentes extranjeras, sí, exactamente. ¿De qué categoría? Según. Segunda,
Muy bien, ¿sí? Segunda. Consulta técnica. Yo mi declaración jurada lo voy a hacer en pesos, no lo voy a hacer en dólares, ¿sí? Y acá tengo dos cotizaciones. Tengo la cotización tipo comprador y la cotización tipo vendedor, que siempre acuerda desde el punto de vista del banco, ¿no es cierto? Que va a ser el cambio. ¿Qué tipo de cambio le parece a ustedes que yo voy a ocupar para poder resolver, para poder declararle a la AFIP, ¿no es cierto?, la ganancia proveniente de estos dividendos? ¿El tipo de cambio comprador o el tipo de cambio vendedor? En el chat dicen comprador. ¿Sí? Vendedor. Dólares, ¿sí? Entonces, ¿el banco qué va a hacer con los dólares? ¿Me los va a comprar? Está bien, de tipo de cambio comprador, ¿sí? ¿Ah? Bueno, es de fuente extranjera, entonces, estos dividendos, ¿sí? Artículo 5, obviamente, que tiene que ver con la parte de fuente, artículo 137, inciso A, de la ley, 138, también de la ley. 137, vamos a mirar un poquito, y 138. El 137, que tiene que ver con la segunda categoría de fuente extranjera, ¿sí? Los dividendos de utilidad distribuidas por sociedades o entes de cualquier tipo constituidos domiciliados en el exterior, ¿sí? Eso está en el 137, inciso A, y el 138, los dividendos en dinero en especie, incluidas las acciones liberadas, inciso A del artículo anterior, quedan íntegramente sujetas al impuesto, cualquiera sea los fondos empresarios que los efectúe. No se consideran sujetos al impuesto los dividendos en acciones provenientes de revalúos contables. ¿Ah? Esto está en el 138 de la ley. Y dijimos el artículo 34 también, que refuerza un poco el tema de los dividendos. 137, inciso A. Sí, el 34 habla de la conversión que decíamos. Todos los bienes introducidos en el país o dados recibidos en Argentina deben ser evaluados en pesos a la fecha de su recepción en pago, salvo la disposición de esta ley, a tal efecto aplicarán cuando sea el caso de la disposición del artículo 72. Sí. Bueno. ¿Estamos, chicos, con lo de dividendos? Sí, profesor. Bueno. ¿Qué nos falta ahora? Beneficio neto derivado de su participación en una sociedad de hecho con Sergio Luna, también argentino. La empresa de Vaquero, ubicada en Encarnación, Paraguay. La producción es vendida en el mercado paraguayo exclusivamente. Su participación en el año X es 500.000. ¿Qué les parece a ustedes? Fuente extranjera. De tercera categoría sería. ¿Qué categoría? Tercera categoría. Tercera categoría. Muy bien. ...144 de la ley, que habla de ¿no es cierto?, de las ganancias de tercera categoría fuente extranjera. ¿Sí? Inciso B. Inciso B, ¿sí? Las que resulten atribuibles en su carácter de accionista, socio, partícipe, titulares, controlante o beneficiarios de sociedades y otros entes, incluyendo los fondos como una inversión, bla, bla, o sea que
es este caso en particular, ¿sí? Bueno. Después tenemos venta de títulos públicos en el país en moneda nacional sin cláusula de ajuste por 150.000. ¿De qué fuentes? Argentina. De fuente argentina, despacito se escuchó, ¿sí? Claro, son títulos públicos en el país de moneda nacional. Categoría. Segunda, muy bien, ¿sí? Artículo 2, inciso cuarto también están, ¿sí? Este es uno de los que entra como impuesto cedular a partir de este año. Está en el 98, inciso A de la ley, y tributa una tasa del 5%. ¿Sí? No es si bien es segunda categoría, no participa específicamente del esquema de liquidación general, ¿sí? Después, cuando nosotros, o sea, me imagino que en teoría lo habrán visto, pero después nosotros finalmente le reforzamos después la idea del esquema de liquidación, que ustedes comprendan un poco cómo hacer la mecánica de la liquidación, ¿sí? Bueno, avanzamos. 4. La señora Alejandra Rojas es de nacionalidad paraguaya, pero es residente en el país y percibió los siguientes ingresos. ¿Sí? A. La suma de 10.000 pesos de los propietarios de las chacras vecinas para que no altere de ninguna manera el cauce de un arroyo que pasa por su chacra. ¿Sí? Una pregunta antes. Al ser de nacionalidad paraguaya, ¿sobre qué renta va a tributar? ¿Solo Argentina? Argentina y extranjera, profe, porque es residente. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto que cobra por el tema de no hacer un tajamar en su arroyo y demás, primero, está grabado por el impuesto, es de fuente argentina, pero dentro del objeto. Está en la segunda categoría. Es que, ¿cómo se le llama? Obligación de no hacer. Obligaciones de no hacer. Es una obligación de no hacer. Muy bien. Está en el artículo 48, inciso F de la ley. ¿Sí? Tengan en cuenta que las obligaciones de no hacer, si no especifica específicamente algo como esto, que es de no alterar una ropa, va a estar en la segunda. Pero si es de no ejercer un comercio, es tercera categoría, y si es de no ejercer una profesión, es cuarta categoría. O sea, no se queden con que todas las obligaciones de no hacer están en la segunda categoría. Repito, si es la obligación de no ejercer un comercio, es tercera, y si es de no ejercer una profesión, es cuarta. Así que tengan cuidado con eso. ¿Sí? Repetimos de nuevo, 48, inciso F de la ley. Bueno, B. Vende 2.500 toneladas de yerba mate, parte de pago por la locación de 10 hectáreas de su propiedad, cuyo pago ha sido pactado en especie por el periodo X-1. ¿Qué les parece? De primera categoría. De primera categoría, por más que sea la venta de yerba mate. ¿Está bien? Jugaron un poco. ¿Cómo? De primera categoría está bien. Son alquileres en especie, ¿sí? Que ella cobra y después los vende. O sea, vende el producto. Pagaron, ¿sí? Está en el 44A, ¿no es cierto? Que es el que habla de los alquileres. Y en el 46 de la ley, que tiene que ver con los alquileres en especie, ¿sí? Fíjense que si ella explotara la chacra, específicamente, porque
Estamos hablando que la yerba está en el campo que es de su propiedad, que ella lo alquila de esta manera, ¿no es cierto?, a través de el pago en especie. Si ella explotara la chacra, sería un establecimiento agropecuario y de alguna manera estaría en tercera categoría, no sería primera categoría. Pero acá, como ella lo alquila y le pagan en yerba mate, es primera. Fíjense el C, como todos los años vende a una cooperativa de la zona su producción de cítricos que produce en su chacra. Entonces, así, esto equivalente podría hacer ella con la yerba y no alquilarla a nadie. Ella podría vender la yerba específicamente sin alquiler y sería tercera categoría. ¿Sí? Entonces, con eso le estoy contestando el C. Le estoy contestando el C, que es una explotación agropecuaria, que sería tercera categoría. Artículo 53, inciso D. Es una empresa unipersonal, ¿sí?, de Alejandra Rojas. Un establecimiento. Vale. ¿Hasta ahí ninguna duda, chicos? De un vecino le paga 1.500 pesos por el alquiler de un tractor de su propiedad afectado a su explotación agropecuaria. Les escucho ofertas. Y esa es segunda categoría, inciso B. Segunda categoría de cosas muebles. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora Sí. te pregunto, ¿de quién es el tractor? Ah, de la tercera categoría. Ah, como diría el profe Dotti. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es de tercera categoría, porque el dueño directamente no es ella, es la explotación agropecuaria, ¿sí? O sea, ella lo tiene afectado a tercera categoría a ese tractor, entonces cuando lo alquila también es tercera categoría, ¿sí? Si ella, vamos a suponer que esta misma persona no tuviera afectada a tercera categoría, sería segunda. Vamos a suponer, no sé, máquinas viales, por ejemplo, ¿sí? O sea, tiene una retroexcavadora, no ocupa en el campo la retroexcavadora. Compró con el objetivo de alquilar, o un camión volcador, ¿sí? Entonces, lo compró para alquilar ese camión volcador, no ocupa en el campo, no tiene nada que ver, lo alquila, es segunda categoría. Pero en este caso en particular, como el tractor pertenece a la explotación agropecuaria, ella lo amortiza, lo está afectado, está declarado dentro de esa empresa unipersonal, le hace como un foro de atracción de alguna manera y queda como tercera categoría. Acuérdense de todo lo que está, todas las actividades desarrolladas, previstas por sujetos que están en el artículo 53 y, ¿sí?, y el 73 de la ley, ¿sí? Cede de manera gratuita un inmueble a su sobrino en la ciudad de Posadas para que éste curse sus estudios universitarios, ¿sí? Tienen una tía con un inmueble que le presta a usted la casa para que ustedes estudien. ¿Está grabado? De primera categoría. Ajá. Sí, ¿de qué fuente? Fuente argentina. Fuente argentina, está acá el inmueble, ¿sí? Artículo 44, inciso G. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Es un inmueble cedido a un precio no determinado, ¿sí? En teoría tendría que declarar una renta presunta por este alquiler que le cede a su sobrino, ¿sí? En la práctica lo vemos un poco complicado, pero bueno, en realidad es lo que corresponde, ¿sí? F, posee una jubilación nacional por la cual percibió 56.000 pesos durante el año X. Fuente, categoría.
Argentina, categoría cuarta. Cuarta, muy bien, artículo 82. ¿En qué inciso? Sí. Inciso Muy C. bien. Bien, ¿sí? Tengan en cuenta que estamos analizando si está grabado o no. Que después termine pagando no el impuesto es otra cosa, porque acuérdense, todavía ustedes no vieron, pero hay muchas deducciones especiales, por ejemplo, la deducción especial, y por ahí lo más probable es que si esta persona gana 56.000 pesos, no paga el impuesto sobre eso, pero está grabado, ¿sí? Tampoco está exento, sino que tienen deducciones especiales, ¿sí? Bueno, el punto número 5, nosotros vamos a dejar para que ustedes lo resuelvan, igual vamos a subir la solución, vamos a pasar un poquito al 6. El señor Rulo Estigarribia, residente en la ciudad de Encarnación, Paraguay, ¿sí? Percibió ingresos si es residente de Paraguay, eso va a tributar. ¿En Argentina? Fuente argentina exclusivamente, ¿sí? Es decir, que lo que detectemos acá que sea fuente extranjera, no va a declarar él acá en la Argentina, ¿está? Bueno, entonces, A, locación de un inmueble de su propiedad en la ciudad de Villarrica, Paraguay. ¿Qué fuente es? Extranjera. Fuente extranjera, ¿sí? Primera categoría porque es un alquiler de un inmueble, pero de fuente extranjera no lo vamos ni a declarar, está fuera del ámbito del impuesto por la residencia del sujeto, ¿sí? Bueno. Artículo 1 y 136 de la ley. B. Locación de un inmueble de su propiedad en la ciudad de Garupá, Argentina. Fuente argentina. Y va a terminar pagando, no importa que sea no residente, ¿sí? En este caso, su inquilino, ¿sí? El que le paga el alquiler, debiera actuar como agente de retención y retenerle, si es un beneficiario del exterior, ¿sí? La renta, ¿sí? Fuente argentina, primera categoría, ¿sí? Artículo 44A de la ley. C. Resultado por la instalación de un puesto ambulante de caburé en el acceso sur de Posada. Fuente argentina. De fuente argentina, ¿sí? Categoría. Categoría, chica, un chipero. ¿Qué categoría sería? Cuarta. Yo lo veo más como tercera, ¿sí? Cuarta para mí, si él es empleado, si él es el dueño, él es un empresario, ¿sí? Está comercializando. Comercializando, él para mí es tercera. Es más, es un establecimiento permanente, ¿sí? O sea, él tiene un establecimiento permanente acá. Y en ese caso no sería un beneficiario del exterior por el establecimiento permanente, ¿entienden? Porque si no, ¿qué pasa? Yo voy a comprar en el puesto de caburé de la Costanera y le digo, ¿cuánto sale el caburé? Y me dice, mirá, son 80 pesos. Y yo le miro y le digo, pero vos no sos, vos vivís en Paraguay, ¿no? Sí, bueno, yo no, en vez de 80 te voy a pagar, en realidad, 72 y te voy a retener 8 pesos porque sos beneficiario. ¿Qué le parece a usted? No existe eso, ¿sí? Primero, que en la práctica es imposible. Segundo, que él deja de ser beneficiario del exterior porque tiene un establecimiento permanente, en teoría, ¿no es cierto? Estamos hablando que esto a un nivel micro y totalmente precarizado, por ahí pierde un poco de virtualidad, pero bueno. De intereses, o sea, tercera categoría de fuente argentina. De intereses por préstamos percibidos a un comerciante de la ciudad de Garupá para que inviertan su negocio, cito, en dicha ciudad. Fuente argentina, profe. Fuente argentina, ¿sí? Le presta a un ciudadano argentino y a su vez se invierte en Argentina. No hay muchas dudas con respecto a este punto, ¿sí? ¿Qué categoría? Segunda.
Segundo. Está en el artículo 48, inciso A, ¿sí? También lo ocupamos el 5, que tiene que ver con dónde está utilizado económicamente los fondos, ¿sí? En este caso, lo utiliza en Argentina. Ingreso de explotación, de su explotación unipersonal, Casa Maradona, en el circuito comercial de Encarnación. ¿Qué fuente? Fuente extranjera y no la va a Fuente declarar. extranjera, tercera categoría, fuente extranjera. Está fuera del ámbito del impuesto porque él es no residente, ¿no es cierto? Y acá vamos a complicar un poco. Enajenó el 12% del capital accionario de una sociedad, la Albirroja S.A.,